Historia nocturna. Aquel olor me resulta familiar y no debería. Llevo unas cuantas semanas trabajando en una morgue local y no fue hasta apenas ayer que tuve que incinerar un cuerpo por primera vez. Lo llevé al crematorio, lo preparé y lo coloqué en el horno. El proceso suele ser un poco tardado, así que lo dejé allí y me fui a hacer otras actividades propias del lugar. Después de una hora regresé para recoger las cenizas. Entré al crematorio y me detuve ante el extraño olor que me llenaba mis pulmones en esos momentos. Aquel olor, lejos de ser extraño y desagradable, me resultaba familiar. Pero no sabía de dónde, y tampoco encontraba una explicación lógica para eso. Un olor tan poco común me resultase tan familiar. Quise pensar que tal vez en algún momento de mi vida había olido algo como eso, sin darme cuenta, algo que por sí mismo tenía todo el sentido del mundo. Por muy escalofriante que sonase. Los días siguientes traté de olvidar de todo, de ignorarlo, pero me era imposible trabajando en ese lugar. Cada vez que me ocupaba del crematorio, cada vez que aquel olor invadía mi nariz, no podría evitar pensar que increíblemente familiar me parecía. Es como cuando ves un rostro por primera vez en la calle o por la televisión, un rostro del que estás seguro que ya había visto antes, pero no recuerdas en dónde. Y pasas los días tratando de recordar de dónde conoces aquella cara. Es una sensación familiar. Tiempo después decidí mudarme y cambiar de trabajo. Los motivos fueron muchos, pero entre ellos estaba aquel olor y una casa que mi abuela me había heredado luego de fallecer. Quería establecerme en un lugar fijo, así que ordené un poco más mi vida y olvidar lo sucedido. La casa no era realmente grande, pero tenía suficiente espacio para albergar a una familia pequeña. 2 pisos era más que suficiente para mí. Remodelé la casa para hacerla más acogedora. Me deshice de los viejos muebles de mi abuela, repinté algunas paredes, limpié cada rincón posible de la casa. Hace unos años no visitaba aquel lugar, por lo que ahí estaba me trajo un montón de recuerdos. Uno de ellos era el sótano, el cual no recordaba que existía. Así que ahí estaba yo, unos años después, frente a esa vieja y descuidada puerta de madera que conducía al sótano. Tomé la perilla y abrí lentamente, esperando que de la oscuridad saliera mucho más recuerdos que estaban ocultos dentro de mi cabeza. Pero en su lugar, mi nariz y mis pulmones se llenaron con un olor que me resultaba extrañamente familiar. Una enorme sonrisa apareció en mi rostro. Finalmente había recordado todo. La carne que preparaba la abuela en cada reunión familiar era sin duda la más rica que había comido y olido por toda mi vida. Historia nocturna.